We'll move along here. Our next speaker is Ruth Gruhn. Title of the paper is South America in the Models of the Most Ancient American Prehistory. La primera, por favor. La primera. La primera. Me siento muy honrada para la invitación a asistir para asistir en este taller y abrirlo con la segunda presentación. Voy a presentar en español con acento canadiense. Es mi primera presentación en español y por eso tengo que leerlo lentamente. Les ruego que ustedes tengan mucha paciencia. Okay. Slides in English will provide an outline of my paper. Segundo, por favor. Próximo. Durante la mayor parte del siglo XX, el modelo de la prehistoria americana más antigua, que era aceptado por casi todos los arqueólogos norteamericanos, describía los primeros habitantes como cazadores especialistas en presas grandes, quienes perseguieron la megafauna del Pleistoceno tardío a través del puente Bering y entraron al interior de la América del Norte por un corredor libre de hielo que estaba al este de las montañas rocosas. En este modelo, los cazadores antiguos, identificados con el complejo distinto que se llama Clovis, llegaron a los Estados Unidos hace 11.500 años radiocarbónicos. Después, estos paleoindios nomádicos ocuparon muy rápidamente todas las áreas de ambos continentes de las Américas y finalmente dieron origen a poblaciones más sedentarias y confinadas con una economía arcaica de caza y recolección generalizada. Próxima. A pesar de las deficiencias de las suposiciones que son fundamentales a la idea de complejo Clovis como la primera manifestación de la colonización humana de las Américas, el modelo Clovis primero se podía poner a prueba. Como era formulado, podía ser refutado por evidencia arqueológica de cualquier complejo cultural del Nuevo Mundo que estaba fechado como más antiguo de Clovis o que era contemporáneo con Clovis, pero bastante diferente en su economía y tecnología. Próxima. Sitios arqueológicos de la América del Sur han presentado esta evidencia, pero por largos años estos sitios fueron pasados por alto o fueron rechazados por los arqueólogos norteamericanos. En esta presentación voy a mostrar que la resistencia de los arqueólogos norteamericanos fue en gran parte un producto del desarrollo del modelo de Clovis I. Empiezo con una revisión muy breve del desarrollo histórico del modelo de Clovis I en la América del Norte. Luego analizó las implicaciones de este modelo para el entendimiento de la prehistoria más antigua de la América del Sur. Al final,
voy a mostrar por qué los modelos del desarrollo norteamericanos no pueden ser aplicados en el continente del sur. Próxima. El desarrollo del modelo de Clovis I comenzó en el año 1927 con el descubierto en Folsom, estado de Nuevo México, de una tecnología lítica elaborada, con puntas de proyectil acanaladas, conjunto con huesos de megafauna extinguida, bisonte grande, en un contexto geológico del Pleistoceno tardío. Unos años después, el registro estratigráfico en Clovis, Nuevo México, y algunos sitios de matanza en los llanos grandes de los Estados Unidos demostraron un complejo predecesor que fue más antiguo de Folsom, con puntas de proyectil más grande y acanaladas parcialmente, conjunto con huesos de mamut. Pronto después, puntas del tipo Clovis fueron identificados en sitios por todos los llanos grandes y en la región del oeste de la América del Norte y finalmente también en el oeste. En los años 60, el método de fechar con radiocarbón había indicado que la edad del complejo Clovis era entre 11.500 y 11.000 años atrás, más o menos. Próxima. Pasaban los años y estudios detallados de arqueología, geología y paleoambiente de muchos sitios de Clovis en los Estados Unidos clarificaban la visión de los americanos más antiguos, que se llamaban los paleoindios, como excelentes cazadores, especialistas en presas grandes, muy nomádicos, con una tecnología lítica y elaborada de tipo paleolítico superior. O próximo. Este tipo. Sí. Incluyendo puntas de proyectil bien fabricadas, y navajas, y grabadores, las puntas típicos, y grabadores, y navajas, y estos muy típicos también. Okay. Próxima. En color muy bonitas. ¿Sí? Y puntas de hueso también en algunos sitios. Aquí. Estos artefactos son del sitio Anzik en el estado de Montana, sí. Okay, próximo. Sobre esta fundación, a principios de los años 70, un modelo dramático del poblamiento de las Américas fue propuesto por Paul Martin y su colega James Mosselman. Ellos propusieron que una población de cazadores especialistas de tipo paleolítico superior, entrando en un gran territorio que estaba sin gente y con abundantes presas fáciles, se multiplicarían por un grado de crecimiento altísimo y cubrirían rápidamente a los dos continentes americanos. En su progreso, estos cazadores terminaron con las especies numerosas de megafauna americana que se saben fueron extinguidas al fin del Pleistoceno. Al próximo. Un mapa. Este mapa famoso de Martin y Mosselman, nuestra ciudad. Oops. I think the battery is going on this too. Okay. No, it's gone.
Oh, well, that is not a coincidence that that city is on the map there, incidentally. Okay. Con el grado de crecimiento estimado, Mosiman y Martín mostraron por una simulación computarizada que, en teoría, sostiene que una población de cazadores saliendo del extremo sur del corredor libre de hielo en la América del Norte, 11.500 años atrás, podían llegar al estrecho de Magallanes dentro solamente 1,000 años, como ustedes pueden ver. Próxima. De modo que por los años 70, el modelo de Clovis I estaba bien establecido en la arqueología de la América del Norte. Los datos que sostenían el modelo eran sólidos, sus premisas parecían consistentes en sí mismas, y el modelo presentaba una vista de la primera colonización de las Américas que era única y dramática. Esta versión llegó a ser la regla inmutable entre los arqueólogos norteamericanos y se asumía que la prehistoria antigua de la América del Sur era igual que la del continente del norte. Próximo. La base empírica de la idea que la prehistoria antigua de la América del Sur seguía el modelo norteamericano fue el resultado de excavaciones realizadas en los años 30 por Junius Bird en la cueva de Fell, al norte del estrecho de Magallanes, donde puntas de proyectil pedunculadas del tipo que se llaman cola de pescado o cola de pez, fueron recobradas de la zona de ocupación más baja. Próximo. Ese sitio, Cueva del Fuel, año 1970. Okay. Conjunto con huesos de caballo extinguido y perezoso grande. Wow. Próximo. Okay. A la izquierda, las puntas de Cueva de Fell. Los otros grandes son de Lago Madden en Panamá. Okay. Fue observado que los pedúnculos de unas puntas de tipo cola de pescado estaban acanalados. Las fechas radiocarbónicas de 11.000 años y 10.700 años atrás, obtenidas después por la zona de ocupación más baja en la cueva de Fell, fueron lo que obligaron a Martín y Moseman a asumir ese grado altísimo de crecimiento y expansión de la población antigua para que un grupo Clovis llegara al extremo sur de la América del Sur dentro solamente 1,000 años después de la salida de sus antepasados del corredor libre de hielo en la América del Norte. Pasaban los años y las puntas de tipo cola de pescado, algunas con pedúnculos acanalados, se encontraron en unos lugares a lo largo de la cordillera, del sur de México hasta el sur de la Patagonia. La mayor parte de estos hallazgos fueron encontrados aislados o en grupos en la superficie o sin fechas, como en Turrialba, en Costa Rica, y el lago Madden, en Panamá. Había muy pocos sitios que fueron excavados y fechados. Uno de estos, el INQUA, en el Ecuador,
rindió una colección bastante grande con puntos de tipo cola de pescado, pero también una diversidad de otros tipos de punta de proyectil, estos últimos sin o con pedúnculo. Este sitio fue fechado a 900 años atrás por radiocarbón. Pero la mayor parte de los sitios fechados estaban muy al sur. En el estrecho de Magallanes, la cueva de Fel a 11,000 años atrás, la cueva del Medio a 10,500 años atrás, en la Patagonia, Piedra Museo a 10,400 años, y en las Pampas, Cerro La China y Cerro El Sombrero a 10,700 años atrás, más o menos. Próximo. Con el modelo de Martín y Moseman, que postulaba una expansión muy rápidamente de la población más antigua, la distribución de las puntas de tipo cola de pescado se podía ver como huellas del camino de los cazadores Clovis del sur de los Estados Unidos hasta el extremo sur de la América del Sur. Con este modelo parece que no era importante para los arqueólogos norteamericanos que, a pesar de la gran distancia entre los Estados Unidos y el estrecho de Magallanes, más de 10,000 kilómetros, en edad las puntas de tipo cola de pescado de allí eran casi contemporáneas con Clovis de la América del Norte. Y no sea importante que en realidad muy pocas de las puntas de América del Sur están acanaladas. Y estas no fueron fabricadas por la misma tecnología como Clovis. A pesar de esos datos, mucha gente afirmaba que había una relación morfológica y por lo tanto una relación histórica entre las puntas Clovis en la América del Norte y las puntas de tipo cola de pescado en la América del Sur. Próximo. Ok. El concepto de una épata paleo-india que fue estrechamente relacionado con el desarrollo del modelo de Clovis I, también fue extendido a la América del Sur. De acuerdo con el modelo evolucionario normal de la prehistoria norteamericana, los paleoindios no eran solamente los primeros habitantes, ellos representaban una etapa fundamental del desarrollo histórico, en que los primeros grupos eran pequeños, muy nomádicos y cazadores especialistas, quienes se concentraban en la búsqueda de presas grandes, utilizando puntas de proyectil distintivas y bien fabricadas como Clovis y Folsom. En el modelo evolucionario norteamericano, esta primera etapa paleo-indio fue sucedida por el desarrollo de una etapa arcaica, en que las unidades de población se hacían más grandes, más recluidas y más sedentarias, con una economía más amplia y más generalizada. A la vez aparecían industrias líticas que eran más simples y más estables, y que podían incluir implementos afilados o pulidos, y además puntas de proyectil con pedúnculo o con muescas. Según el modelo de Clovis I,
Esta secuencia norteamericana de desarrollo con la primera etapa del Paleoindio, siempre sucedido por la épita arcaica, tenía que ser aplicable a la vez a la América del Sur. Próximo, por favor. Pues algunas restricciones derivaban de la imposición del modelo de prehistoria antigua norteamericana sobre los restos arqueológicos de la América del Sur. Si el modelo de Clovis I iba a sobrevivir, claramente ningún sitio arqueológico sudamericano podía ser más antiguo que Clovis en la América del Norte. O, pensando en la gran distancia de los Estados Unidos, aún casi contemporáneo con Clovis, aunque la proposición de Martín y Mosman, que cazadores especialistas de presas grandes pusieron extenderse muy rápidamente del sur de los Estados Unidos por toda la distancia al estrecho de Magallanes dentro de 1000 años, esta podría ser una respuesta teórica a este problema. Pero además, de acuerdo con el modelo evolucionario norteamericano, ningún sitio sudamericano que estaba fechado en el Pleistoceno podía mostrar una economía o tecnología de tipo arcaico, es decir, caza y recolección generalizada, y en tecnología lítica simple. Los sitios más antiguos tenían que ser paleoindio en todos sus elementos, con una especialización en la caza de megafauna extinguida y puntas de proyectil bifaciales y bien fabricadas. Así, tenía que haber algún error con los datos de cualquier sitio arqueológico sudamericano que contradijera estas expectaciones de la edad y características de la colonización americana más antigua. Con esta creencia, por muchos años, la mayor parte de los arqueólogos norteamericanos ha rechazado los sitios fechados como los más antiguos en la América del Sur. Próximo. Okay. Hoy día no se pueden resistir más porque los datos de muchos sitios arqueológicos que se encuentran en las zonas varias de ambiente de la América del Sur ya presentan claramente una visión de la primera colonización del Nuevo Mundo que es muy diferente de lo que era visto por los arqueólogos norteamericanos. Ya se sabe que la situación arqueológica en el continente del sur al fin del Pleistoceno era mucho más complicada y mucho más diversificada. En realidad, al fin del Pleistoceno, aún antes de 11,000 años atrás, antes de la edad de Clovis, todas las zonas de ambiente distintas de la América del Sur ya estaban ocupados por poblaciones bien adaptadas que mantenían sistemas de subsistencia diversas y tradiciones de tecnología distintas y regionales que no tenían ninguna semejanza con Clovis. Okay, el segundo tray. Ahora con unos diapositivos presenta una breve vista de la diversidad de los sitios antiguos sudamericanos. This would give out just when I need it. Okay.
En Venezuela, el sitio de Taima Taima, fechado a 13,000 años radiocarbónicos atrás. Está ubicado en la cuenca, en una cuenca pequeña de, está ubicado en la zona semi-árida cerca de la costa actual. Próximo, por favor. Este es rápidamente. Sitio de matanza de un mastodonte. Es el profesor José María Cruciant. Y con puntos de proyectil de tipo el hobo. Estos puntos son de otro sitio en Venezuela para mostrar el tipo, el hobo. Se puede ver que son muy diferentes de Clovis. No hay relación ninguna. Okay, próximo. Okay. En los altos de Colombia, Tibito, fechado a 11,700 años atrás. Está ubicado en una cuenca pequeña de la sabana de Bogotá. Y esta es el profesor Coriel. Okay. Próximo. Aquí se han encontrado huesos de caballo y mastodonte y conjuntos con una industria lítica unifacial. Esa industria que se llama el abriense. Okay. En los altos del Perú, Pacamachay, la fecha más antigua de este abrigo es 11,800 años atrás. Okay. Está arriba, puede ver trinchera. Está ubicado en la Puna, a 4,000 metros de altura. En la zona más baja se han encontrado huesos de camélido con puntos de proyectil distintivas. Los de arriba, A, B y C, son de la zona de ocupación más baja. Próximo. En la costa del Pacífico, quebrada Hawái. Próximo. Fechado a 11,100 años atrás. Es un campamento de pescadores y recolectores de moluscos en la costa sur del Perú. La industria lítica era limitada y muy simple. Próxima. Okay. Monteverde II, fechado a 12,500 años atrás. Próximo. Este sitio ya famoso, que está en el bosque templado de Chile, era una aldea con una economía diversificada, basando en la recolección de varios recursos vegetales. Y el próximo, así, sitio, y el próximo. Una industria lítica bastante simple. Próximo. En la Argentina, 2 sitios de Patagonia tienen fechas radiocarbónicas de más de 12,000 años atrás, conjuntos con fauna extinguida y una industria lítica simple. Tengo un diapositivo de los toldos, unos de estos sitios, y vamos a ver este sitio y también Piedra Museo al fin de esta semana. Sí, no hablo más. El próximo. En el Brasil, Lapa del Boquete.
Tiene 4 fechas radiocarbónicas entre 11.000 y 12.000 años atrás. Hay 4, tal vez 5 fechas entre 11.000 y 12.000 años atrás. Ver este slide oscuro. Este abrigo está en los altos del este del Brasil, en la zona vegetal semi-árida. Y tenía evidencia de una economía de caza y recolección de recursos varios y una industria lítica simple y unifacial. Okay, próximo. También en el Brasil, piedra pintada. La fecha más antigua de este abrigo es 11.100 años atrás. Está ubicado en plena selva amazónica. Los primeros habitantes tenían una economía de caza y recolección generalizada y una industria lítica bastante simple. Esta ilustrada. Ok, próximo. Entonces sabemos que al fin del Pleistoceno, 11.000 años atrás o más, ya había cazadores, recolectores generalizados en los bosques templados de Chile y la selva amazónica y los bosques semi-áridos del Brasil, cazadores diferentes en los llanos de la Argentina y en los altos de los Andes, y pescadores marítimos en la costa del Pacífico. Okay. Así entendemos que, al contraste con el modelo norteamericano, en la mayor parte de la América del Sur, los primeros sitios arqueológicos conocidos, fechados al fin del Pleistoceno, indican una economía y tecnología generalizada, ya de tipo arcaico, paleoarcaico, no paleoindio. Podemos adivinar que la primera gente llegó en las Américas muchos milenios atrás, también con una economía de caza y recolección generalizada y en una tecnología lítica simple. Último. En cualquier caso, claramente el modelo de desarrollo divisado para el continente del norte no se puede aplicar al continente del sur. Tenemos que producir visiones nuevas de la primera colonización de las Américas. Espero que las discusiones en nuestro taller tengan éxito en este trabajo. Y muchas gracias por su paciencia. We have time for a few questions, ¿no? Hay tiempo para algunas preguntas o comentarios, no muchas. Doctor Pucharelli. Profesora, ¿usted piensa, en base a estas conclusiones, que el poblamiento de Norteamérica y el poblamiento de Sudamérica pueden haber constituido dos procesos independientes? I didn't get the last part of that. Yeah, if you think that based on your conclusion that the development of North America and South America could be like two independent processes. Well, if I may answer in English. Okay. At this point, we don't know. I think that with the final end of the Clovis first model now, the world is open to alternative explanations, which we may now examine in the face of the evidence. I think
there are certain limitations now that we understand. We know now, for example, that the so-called ice-free corridor was closed between 30,000 years ago and 11,000 years ago. Now, as everyone knows, there are many archaeological sites in the Americas that are earlier than 11,000. So we have to think that people, if they came through the interior, they would have to enter before 30,000 years ago, which suggests that we should find archaeological sites that are older. Otherwise, another possibility, of course, would be that they came down the coast route, down the west coast. And this may have been feasible. It would have been, in my opinion, easiest and most reasonable if they came also before the last glacial maximum there, because there was, of course, much ice on the coast. Now, my idea, which we will see in the future, my thought is that the optimal time for people to enter would have been between 50,000 and 25,000 years ago. At that time, particularly if they entered along the coast, the climate, the environment was much like it is now. For the coast, there are many resources. You need only a very simple technology. You do not need very elaborate boats. You know, canoes would be possible. So that theoretically, it would be the best for people to come down the coast during that interval. But whether later people came in through the interior, that question will remain open. Much of the evidence, I think, will be biological, and we must wait for the geneticists and the physical anthropologists, the osteologists, to come to conclusions about the nature of the human population in the Americas. But the point is that we have been restricted to one model for far too long. It is time to open up and put on the table other ideas that hopefully we can test and examine and consider, whether or not they are reasonable and the basis of the evidence that we have. So it is time to open up, I think, and that is probably the most important thing. And I hope that in our discussions that people will present ideas that we can all consider. Okay, thank you very much. Nora, sí. Voy a hacer un comentario, una pregunta acerca de las tecnologías simples y su relación con la variabilidad intersísmica. Lo voy a hacer en inglés así. I agree that we have to open up and consider the different adaptations to different environments in South America. But I was wondering about these simple technologies that you speak about. In my experience excavating the sites in the Pampas, in one of these sites I had what I could describe as a very simple technology with practically no bifacial artifacts. The industry was unifacial, and yet I could assign it to the same occupation of these groups with fishtail points. Mm-hmm. So I was wondering, when you presented these simple technologies, if that could not be the case in some of the sites, at least, that you were presenting. For example, I was thinking about the sites in Patagonia. Yes. Well, that is something that can be tested archaeologically. One might excavate a site with a simple unifacial industry
And then, of course, you may find another site that is contemporaneous, is in the same region, obviously people relating here, that does have a more advanced technology. That is possible. But that is something that can be examined indeed archaeologically. So that is very, very useful for us to address that question. Specifically in the sites that you presented, what the evidence, the regional evidence. Yes. All right. Well, for example, on the Savannah de Bogota, there has been a fair amount of archaeological research, and it seems that bifacial technology is rare in that area throughout history. However, in other parts of Colombia, one finds, as we will learn later, I'm sure in this in this taller, at other sites, the same unifacial industry, this is in other parts of Colombia, the same unifacial industry, that type of technology, appears again in conjunction with bifacial work and bifacial points. But these are things that will become apparent, I think, as archaeological research proceeds. Now, we do have to remember what little part of the archaeological record we are recovering. Because, of course, in most sites, Monteverde accepted, all you recover are lithic artifacts. And Monteverde shows us that the major part of the material culture of the people is of wood or vegetable material, and it simply does not preserve. And a very simple unifacial industry was probably utilized to make beautiful baskets and wooden objects, and probably, for all we know, of beautiful feather ornaments and all that, and it simply does not preserve. So I should emphasize when I talk about simple industries that we must restrict ourselves at most archaeological sites. We must restrict ourselves to the lithics, which unfortunately is all that we can recover. And it says, of course, nothing about the intelligence and the adaptability of the population that we are dealing with. Yo tengo un comentario, lo voy a hacer en castellano si le podés transmitir. Yo también tengo las mismas o similares preguntas que Nora respecto de la simplicidad de la tecnología de los primeros sudamericanos. Sobre todo por un caso muy particular, que es el de Tahuatahua. Durante toda la década del 70, Tahuatahua fue comparado siempre con la tecnología de los toldos, del nivel 11, una tecnología de lascas sobre materiales muy grandes, espesos, y asociado a la caza de caballo y de fauna pleistocénica. Sin embargo, una década después, Lautaro Núñez, a solo 20 metros de la excavación que había hecho en el año 68 Julio Montané, gracias Mario, Julio Montané, descubren un sitio de matanza, excavan un sitio de matanza, en donde además de esa tecnología de lascas, aparecen puntas colas de pescado. Ajá. Y la fecha de Tahuatahua, es de 11.400 años aproximadamente. Si no hubiera aparecido 10 años después, a tan solo 20 metros, esta otra concentración arqueológica tan importante, hubiéramos seguido pensando que las primeras gentes que entraron a Sudamérica tenían una tecnología simple de lascas. Yo creo que esta simplicidad muchas veces está encubierta por el tema de la diversificación del uso del espacio, que la misma gente, no necesariamente gente que efectúa diferentes tecnologías,
necesariamente tienen que ser poblaciones diferentes las que se manifiestan arqueológicamente. Creo que son dos manifestaciones, lo bifacial y lo unifacial, que pueden responder al mismo sistema tecnológico, y el sesgo arqueológico de la excavación o del lugar en donde se está trabajando muchas veces puede estar ocultando estas similitudes que simplemente son funcionales. Sí, pues it's an archaeological problem, and it can be dealt with a careful lithic analysis. Now, I remember when Julio Montaner first excavated at Tawa Tawa. In fact, he was kind enough in 1970 to take us there and show us his pozo. It was of interest that his collection, of course, was small because his excavation was limited. I recall one problem was that there was a football field there, and the local people did not want him digging there. But anyway, I recall that despite his small sample, he did have what we would call bifacial trimming flakes. So even then, it was known that there might be what we would call a sampling problem, and that more extended excavations might discover projectile points with the the extinct fauna and the things that he had. But this would require, you see, a detailed lithic analysis of various assemblages, and one should be able to identify sites that were used by the same people, although they left different types of assemblages. The basic primary technology of detaching flakes and working the material, one would think would be the same. So it falls upon us to take the responsibility to be able to carry out a lithic analysis which is good enough, fine enough to distinguish, completely different technologies or similarities in technology, even though the artifacts are different. Certainly our work is not done. Our work is just beginning, but now it is time to begin and address these kinds of problems, I think would be my response. I have a short comment. We don't have too much time. And just short comment on, is it in the list you presented at the end with a site dated more than 11,000? I think that during this workshop, this list will be refined, because some of the sites you presented, like for example Piedra Museo or Tres Arroyos, are now given earlier, younger dates, not as old as are present there. And in other cases, like for example, you said Tibito, as one day will not be enough to fix the age. I mean, the date, the site could easily be older or younger or the same, but we all know that one day has a degree of variation. There's also a contributing factor at that particular site, and that is that on the savanna de Bogota there is a pollen sequence, and the Vanderham and so forth. And the material from the site of Tibito falls within what is called the Wantiva interstadial. That is the pollen profile that has. In other words, there is a correlation with a pollen zonation, which elsewhere has been dated between about 12,000 and 11,000. So even though there is only one radiocarbon date, there is some supporting evidence that the date is more or less correct. Okay. Yes. Gracias. Daniel is not.